Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a nuestro tiempo. Para eso quiero leer en San Mateo capítulo 20, verso 20 al 23, y dice así: Entonces se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y bendiga nuestros corazones con su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para nuestro tema de esta noche, tomaremos también del libro del Apocalipsis, del capítulo 3, el verso 21, donde Jesús dice así: al que me venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que se sentará con Jesucristo en su trono. El que se sentará con Jesucristo en su trono. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Y Cristo dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es muy importante comprender cómo fue que Cristo venció y se sentó con su Padre en su trono. Jesucristo en su primera venida 2000 años atrás vino como Cordero de Dios y fue llevada a cabo la obra de Jesucristo como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y luego resucitando victorioso, y luego de estar en la tierra ya resucitado unos 40 días, apareciéndole a sus discípulos, ascendió al cielo y se sentó en el cielo, en el trono del Padre. Se sentó con su Padre en su trono. Y vean ustedes que luego de obtener esa victoria en su primera venida como el Cordero de Dios, llevando a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario, luego de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, llevando nuestros pecados y así quitándonos nuestros pecados, luego resucitó al tercer día y luego ascendió al cielo 40 días después y se sentó en el cielo, en el trono de Dios, a la diestra de Dios. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sentarse con su Padre en su trono, eso es estar a la diestra de Dios. Por eso también en otras escrituras nos dice que se sentó a la diestra de Dios. La diestra de Dios es el poder divino. Ahora,
podemos ver que la misma promesa y bendición que Jesús obtuvo, obteniendo la victoria y como Cordero de Dios, y muriendo, y luego resucitando, y luego ascendiendo al cielo, y luego victorioso, obtuvo esa bendición. Obtuvo la bendición de sentarse en el trono de Dios en el cielo. Ahora ese es el trono del Padre. Y ahora en la misma forma en que Jesucristo obtuvo esa victoria en su primera venida como el Cordero de Dios, y luego se sentó en el trono del Padre en el cielo, y todas las cosas, vean ustedes, por Jesucristo han estado siendo hechas desde el trono de Dios, desde el trono de Dios en el cielo. Y ahora Cristo promete al vencedor sentarse con Jesucristo en su trono. Ahora el trono del Padre está en el cielo, en el templo que está en el cielo. Y ahora el trono del Señor Jesucristo, ¿cuál es? ¿Dónde está? El trono del Señor Jesucristo es el trono de David, donde Él se sentará. Donde Jesucristo se sentará como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora, Él reclama ese trono en el día postrero. Y Él, en el día postrero, miren ustedes, Él vino en cada edad de la iglesia gentil y se veló en carne humana en cada ángel mensajero, y por medio de cada ángel mensajero llevó a cabo la obra correspondiente a cada edad. Pero la obra correspondiente a cada una de las 7 edades de la iglesia gentil encontramos que corresponde a la obra de Cristo como Cordero de Dios. Corresponde a la obra de Cristo como intercesor, sentado en el cielo, en el trono del Padre. Y se manifestó en cada uno de los ángeles mensajeros como Cordero de Dios. Y encontramos que durante esas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, cada ángel mensajero fue un trono humano del Señor Jesucristo, en donde Cristo se manifestó y llamó y juntó a sus escogidos de cada edad. Fue un trono de misericordia, un trono humano de misericordia, cada ángel mensajero de cada edad. Pues se estaba viviendo en la dispensación de la gracia durante las 7 edades de la iglesia gentil. Y Dios estuvo extendiendo su misericordia sobre toda la humanidad. Ahora, así como Cristo vino a cada edad, pues Cristo ha estado en el Espíritu Santo en su iglesia. Desde el día de Pentecostés encontramos que Cristo descendió en el Espíritu Santo y allí nacieron 120 personas y allí nació la iglesia del Señor Jesucristo, y Cristo ha estado en el Espíritu Santo en su iglesia, en sus escogidos, que son los miembros de su cuerpo místico de creyentes, los cuales han creído en Cristo como su Salvador y han nacido de nuevo, han recibido el Espíritu de Cristo y así han entrado al cuerpo místico del Señor Jesucristo en cada una de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y eso ha sido por medio de la manifestación de Cristo en cada ángel mensajero, a través del cual ha estado dando a conocer la obra de redención llevada a cabo en la cruz del Calvario. Y encontramos que en ninguna de las 7 edades de la iglesia gentil Jesucristo estuvo manifestado como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, sino como Cordero de Dios, porque la dispensación de la gracia está bajo la obra de Jesucristo como el Cordero de Dios. Está bajo el mensaje
de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. Ahora, encontramos que por cuanto en ninguno de los 7 ángeles mensajeros Cristo se manifestó como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, encontramos que esa promesa de sentarse con Cristo en su trono no le es efectiva a ninguno de los 7 ángeles mensajeros del Señor Jesucristo de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y miren ustedes, dice: Cristo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con el Padre o con mi Padre en su trono. Para eso se requiere que esté vigente la edad del trono, que es la edad de la piedra angular. Porque en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, donde estaba el trono de Dios, el trono de Dios estaba en el lugar santísimo. Era el trono de Dios, el propiciatorio, en medio de los 2 querubines de oro. Allí estaba el trono de Dios, el trono de la Chequina, el trono de Dios en esa luz mística. Y desde allí encontramos que Dios le hablaba al profeta Moisés, como le prometió en el libro del Éxodo capítulo 25 y verso 20 al 23. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice: vamos a leer, dice: harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Dónde estaba Dios? Estaba sobre el propiciatorio en medio de los 2 querubines de oro. El propiciatorio es la tapa del arca del pacto, así como ustedes pueden ver este púlpito, y tiene esta tapa, la parte de arriba, que es también el lugar donde uno coloca la Biblia. Pues la tapa del propiciatorio era algo así, pero la forma que corresponde al arca del pacto, y un querubín a un lado y otro querubín al otro lado, y en el centro ahí estaba Dios en esa columna de fuego manifestado. Y desde ahí le hablaba al profeta Moisés, el cual entraba al lugar santísimo cuando tenía que hacerlo. Y ahora encontramos que el lugar santísimo del tabernáculo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón es tipo y figura del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo es la edad de la piedra angular, la cual, así como en las edades pasadas, en donde se estaban cumpliendo las etapas del lugar santo del templo espiritual de Cristo, se cumplieron en diferentes naciones: Asia Menor, Europa y Norteamérica. En Europa se cumplieron 5 edades, 5 etapas. En Asia Menor se cumplió la primera, y en Norteamérica se cumplió la 7ª. Para cada edad Dios envió un mensajero también, y un mensaje, y vean ustedes, se cumplió en diferentes territorios cada edad de la iglesia gentil. En Europa encontramos que en 5 lugares se cumplieron esas 5 etapas. O sea que en diferentes lugares
diferentes naciones europeas, se cumplieron diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo, las cuales corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Pero un templo sin lugar santísimo no es un templo para Dios. Dios no lo acepta porque Dios no va a morar en el lugar santo, sino que va a morar en el lugar santísimo, y por eso se requiere el lugar santísimo del templo de Dios. Pero cuando el rey Salomón construyó el templo, le construyó también las tres partes importantes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo colocó en adición 2 querubines de madera de olivo gigantes y los cubrió con oro, porque el oro representa la divinidad y la madera representa la humanidad, en donde esos ministerios de los 2 olivos estarían siendo cumplidos. Ahora vean, con esos 2 querubines que construyó el rey Salomón, está dando testimonio de que los 2 olivos estarían ¿dónde? En el lugar santísimo. Y fueron colocados a cada lado del arca del pacto, y una de las alas llegaba hasta el centro y la otra ala del otro querubín llegaba hasta el centro, y se tocaban la una con la otra, y luego la otra ala del otro lado llegaba hasta la pared, tocaba hasta la pared. Y debajo de las alas de los querubines estaba el arca del pacto, en donde también estaban 2 querubines más pequeños, pero de oro sólido. Ahora allí está un tipo y figura doble, dando Dios testimonio que eso es así, porque cuando Dios lo muestra en una forma doble, es como cuando le mostró al faraón en una forma doble el juicio que vendría, la sequía que vendría sobre Egipto. Se lo mostró con unas vacas flacas, las cuales se comieron a las vacas gordas. Las vacas gordas representaban la abundancia que vendría primero, y las vacas flacas representaban los 7 años de escasez que vendrían después, donde vendría una hambruna que acabaría con millones de seres humanos si no estaban preparados con las provisiones necesarias para escapar. Y vean ustedes, también le mostró unas espigas de trigo bien bonitas, llenas de fruto, y luego le mostró 7 espigas, y luego le mostró 7 espigas todas feas, y las espigas feas se comieron a las espigas bonitas. Eso en lo natural usted no lo ve, pero como Dios le estaba mostrando lo que vendría, 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez, ahí sí, esas espigas feas y flacas se tenían que comer a las bonitas y gordas, porque eso representaba que con la sequía que vendría y la hambruna que vendría, ni se echaría de ver la abundancia que habían tenido en los años anteriores. Pero miren, siempre que viene un problema, Dios tiene en la tierra un profeta, porque no hará del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y allí tenía el profeta José, el cual le dijo al faraón: mira, las 7 vacas gordas representan 7 años de abundancia, y las 7 vacas flacas representan 7 años de sequía y escasez. Y las 7 espigas gordas, bonitas, hermosas, representan lo mismo, 7 años de abundancia, y las espigas feas y todas injustas se representan 7 años de escasez. Es el mismo significado, mostrado en 2 formas, porque lo que viene tiene que venir, vendrá. Dios está dando testimonio que eso será en esa forma, o sea que no hay forma de evitar que eso ocurra. Ahora,
por cuanto eso va a venir. No hay quien lo detenga. Búsquese el rey, un hombre prudente, que quinte la tierra y recojan su fruto, lo almacenen y coman pues lo que van a comer, pero una parte del fruto lo vayan almacenando. Cuando llegue la escasez, entonces tendrán alimento y no perecerán. O sea que esa explicación hasta un niño la puede entender. Si usted tiene mucho, no gaste lo que tiene. Más bien, haga como la hormiga, almacene en el tiempo bueno, para cuando el tiempo malo llegue, entonces tenga almacenado lo que necesita para el tiempo malo. Ahora los hijos e hijas de Dios están almacenando en el cielo, en el reino de los cielos, en abundancia, porque no van a estar aquí en la gran tribulación, que es el tiempo de la escasez. Todo lo tendrán almacenado en el cielo para disfrutar con Cristo durante esos 3 años y medio, en donde Él estará repartiendo los galardones, y luego durante el reino milenial estaremos disfrutando todo lo que hemos almacenado en el reino de los cielos. Cristo dijo: haced tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni hay ladrones, ni hay polilla, ni hay nada que lo destruya. Ahí es el lugar para los escogidos de Dios, almacenar sus tesoros. Ahora, eso lo hace cada escogido de Dios cuando lo puede entender, cuando lo comprende y sabe que aquí en la tierra no hay esperanzas para ningún ser humano. Cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, ahí todo lo que la gente tiene lo van a perder, porque serán días muy terribles. Ahora, cualquier persona puede decir: ¿y qué haré cuando vengan los días malos? Bueno, si se va a quedar aquí en la tierra, debe pensar qué va a hacer. Pero a un escogido le preguntan: ¿y qué tú vas a hacer cuando lleguen los días malos? Pues extender mis manos para recibir el galardón que Cristo me va a estar dando allá en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que vamos a hacer cuando vengan los días malos, porque cuando vengan los días malos ya nosotros estamos con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Ahora, ¿quién se sentará con Cristo en su trono? Ya hemos visto que no van a ser ninguno de los 7 mensajeros. Ahora, Cristo hizo la promesa. También Él hizo la promesa. Miren, cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios, o sea, se sentó en el trono de Dios, le fue dada toda autoridad en los cielos y en la tierra. Sobre los cielos y la tierra, y sobre todo lo que hay en los cielos y hay en la tierra. O sea, sobre todas las naciones de la tierra, y sobre todos los seres de la tierra, y sobre todos los seres del cielo también. Ahora, ¿qué significa? ¿O qué significará para el que se siente con Cristo en su trono el estar sentado en el trono con Cristo? Así, vean cómo Cristo dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono, en su trono. Así es como Él dice que se sentará con Cristo, con Él, en su trono, el que venciere. Dios le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra a Cristo, el cual se sentó en el trono del Padre. Y ahora miren, le dará autoridad Cristo al que se sienta con Él en su trono. Vamos a ver si le dará o no le dará autoridad. En Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 27 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. O sea, no es al que venciere y guardare sus obras hasta la primera edad. Ese sería San Pablo.
el que se sentaría en su trono si fuera el que venciere en la primera edad. Ahora, si fuera el que venciere y guardara sus obras hasta la segunda edad, pues ese sería el segundo ángel mensajero. Y así por el estilo. Si fuera el tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo, pues sería el que guardara sus obras hasta la edad en que él vino. Pero ahora nos habla hasta el fin. Y ya los 7 ángeles mensajeros se han ido. Y por consiguiente, esa promesa todavía, después de los 7 ángeles mensajeros, quedó vigente y quedó libre. Esta es la misma bendición que estaban buscando Jacobo y Juan, porque ellos habían visto en el monte de la transfiguración a Cristo transfigurado y a cada lado de Jesús a Moisés y Elías. Y por cuanto ellos vieron eso allá, y ellos estaban viendo la venida del reino de Dios, y estaban viendo al Hijo del Hombre viniendo en su reino con sus ángeles, o sea, con los que estarán a la derecha y a la izquierda. Y ellos sabían que cuando ese prometido que viene, un profeta que ya vino en el pasado, es al ministerio de ese profeta en otro hombre, en otro profeta. ¿Recuerdan que Jacobo y Juan siempre buscaron el ministerio de Moisés y Elías? ¿Recuerdan cuando por allá por Samaria, creo que fue, los samaritanos no quisieron recibir a Cristo? Y le dicen Jacobo y Juan a Jesús: Señor, ¿quiere que mandemos a descender fuego del cielo y los destruyamos? Jesús le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Ellos ni se daban cuenta que ellos estaban entrando a la dispensación de la gracia. Ellos no se daban cuenta que esa dispensación de la gracia no tendría esos juicios sobre las personas, las ciudades o las naciones. Porque para el tiempo de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, se estaría viviendo en la dispensación de la gracia, y por lo tanto la misericordia de Dios estaría extendida y Cristo estaría mirando a todas las naciones a través de la sangre de Cristo. Dios así miraría a todas las naciones a medida que iba pasando el mensaje de nación en nación. Por ejemplo, cuando el mensaje estaba en Asia Menor, Dios miraba hacia la tierra y veía la sangre de Cristo y veía la tierra cubierta con el arco iris del pacto, así de edad en edad, y la misericordia de Dios se extendía para cada etapa o edad de la iglesia gentil, se extendía a los gentiles la misericordia de Dios. Luego de este recorrido de 7 etapas, donde Cristo ha estado velado y revelado por medio de cada ángel mensajero, llegamos a la etapa de la edad de la piedra angular, la etapa en donde se entrelaza la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, y en donde Jesucristo hace el cambio de Cordero de Dios a León de la tribu de Judá, para venir a la edad de la piedra angular, que pertenece no a la dispensación de la gracia, sino a la dispensación del reino, y venir a esa edad en Espíritu Santo, como lo hizo en cada edad de las 7 etapas de la iglesia gentil, venir en Espíritu Santo también a la edad de la piedra angular, y velarse en carne humana en el ángel mensajero de la edad de la piedra angular, que es el ángel del Señor Jesucristo, y en él y a través de él manifestar los ministerios de Moisés y Elías, de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Vean, así como había manifestado en el séptimo ángel mensajero en la séptima edad de la iglesia gentil, había manifestado el ministerio de Elías por cuarta ocasión,
¿Quién lo manifestó? Jesucristo en Espíritu Santo, porque Él es el que tiene, el que da y opera los ministerios en cada etapa de su programa. La Escritura dice, y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, o sea, en los profetas, dice que anunciaba los sufrimientos que le vendrían al Mesías y las glorias después de esos sufrimientos. Era el Espíritu de Cristo en los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el mismo Espíritu de Cristo que estuvo en el profeta Elías estaría nuevamente en el día postrero por quinta ocasión manifestado. Y Él es el mismo que estuvo por cuarta ocasión manifestando el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Y fue el mismo que estuvo en Juan el Bautista manifestando el ministerio de Elías por tercera ocasión. Y fue el mismo que estuvo en el profeta Eliseo manifestando el ministerio de Elías por segunda ocasión. Ese fue el mismo que estuvo en el profeta Elías manifestando aquel poderoso ministerio que hemos visto manifestado por medio de las Escrituras. Y ahora, para este día postrero, Jesucristo viene en Espíritu Santo a su iglesia, pues Él ha estado en su iglesia todo el tiempo, de edad en edad. Jesucristo en Espíritu Santo ha estado en su iglesia y ha estado viniendo a cada edad, velado en carne humana en el mensajero de cada edad, en donde ha colocado el mensaje de cada edad, y por el cual y con el cual ha llamado y ha juntado los escogidos de cada edad, y le ha dado a conocer las cosas que tenían que conocer en cada edad. Y ahora, para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, viene Jesucristo velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Ya encontramos que Cristo ha pasado a la etapa de construcción del lugar santísimo de su templo espiritual, y así como ya me juntó piedras vivas que son personas, hijos e hijas de Dios, personas que han creído en Cristo como su Salvador y han recibido su Espíritu Santo, y los colocó ¿dónde? En su templo espiritual, y con ellos construyó el lugar santo en las 7 edades de la iglesia gentil. Y ahora, para la edad de la piedra angular, ¿a dónde ha pasado? Para buscar piedras, pero piedras vivas, seres humanos, ha pasado a la América Latina y al Caribe, para buscar piedras vivas, seres humanos, así como Cristo es una piedra viva, la piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon. Cada uno de estos escogidos que son colocados en la edad de la piedra angular y son llamados en el día postrero la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en medio de la América Latina y al Caribe, son piedras vivas como Jesucristo. Así como también los escogidos de cada edad son piedras vivas como Jesucristo. Y por eso es que en el día postrero los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que vivimos seremos transformados, y todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, a imagen y semejanza de Jesucristo, la piedra viva que los edificadores desecharon, la piedra del ángulo que los edificadores desecharon. Y ahora, por cuanto estamos en la edad de la piedra angular, cada uno de ustedes ha venido a formar parte de la edad que representa a Cristo como la piedra que los edificadores desecharon, la piedra del ángulo. Y ahora, los escogidos del día postrero, en la edad de la piedra angular, vienen a formar parte de la piedra angular como edad. Y es esa la edad en donde Jesucristo viene como esa piedra angular, como la piedra no cortada de manos que vio el profeta Daniel y que le interpretó al rey Nabucodonosor en el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Esa piedra no cortada de manos es la segunda venida de Cristo a su iglesia, a su templo espiritual, a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en donde Él llama y junta a sus escogidos del día postrero en la América Latina y el Caribe para formar su lugar santísimo de su templo espiritual, en donde morará Cristo en toda su plenitud en este día postrero. Ninguno de las edades pasadas tuvo esa bendición. Los escogidos de las edades pasadas pertenecieron a edades donde Jesucristo no estuvo en ellos manifestado en toda su plenitud, y por eso no vino la transformación de los escogidos de las edades pasadas. Tuvieron que partir. Pero ahora
En la edad de la piedra angular, Jesucristo viene en Espíritu Santo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, velado y revelado en y a través de su ángel mensajero, para llevar a cabo la obra de reclamo, y así, los que han partido ser resucitados incorruptibles, ser resucitados en cuerpos incorruptibles, corrijo, y los que estamos vivos, ser transformados, y así estar llenos de la plenitud de Dios. Vean que es el único grupo que tiene la bendición de ser llenos de la plenitud de Dios estando vivos aquí en la tierra. Los de las edades pasadas tuvieron que partir porque no vivieron en una edad en donde esa promesa sería cumplida. Ahora podemos ver que es por medio de su ángel mensajero que Jesucristo estará velado y revelado en carne humana en el día postrero, y ese será el vencedor del día postrero, el que obtendrá la gran victoria en el amor divino, porque Cristo estará en él, llevando a cabo esa obra como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Él estará clamando como cuando ruge un león, y estarán los 7 truenos emitiendo sus voces, o sea, estará el mensaje del evangelio del reino surgiendo, que es la voz de los 7 truenos, revelando el misterio del 7º sello, o sea, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y ese ángel mensajero a través del cual Cristo estará manifestándose, será el que estará guardando sus obras, las obras correspondientes al día postrero, las obras correspondientes al tiempo final, las obras de Cristo, la obra que corresponde al día postrero, la obra de Dios en el día postrero en medio de su iglesia gentil. Ese ángel mensajero será el que estará guardando las obras de Cristo correspondientes al día postrero, y Cristo estará manifestándose por medio de él, y por medio de él estará Cristo cumpliendo las obras que él prometió realizar en el día postrero, en el tiempo final, en el fin del tiempo. El que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, o sea, hasta el fin del tiempo. Yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Le dará autoridad o no al que se ha de sentar con Cristo en su trono? Ahí lo tiene. Él dice que sí. ¿Y usted qué piensa? Que sí también. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Ven? La misma autoridad que Jesucristo recibió del Padre, ahora la otorga al vencedor del día postrero, al vencedor del tiempo final, el que estará guardando las obras de Dios del día postrero, la obra de Jesucristo del día postrero, en la edad del día postrero, la edad de la piedra angular, y en la dispensación del reino. Porque ya los otros ángeles y mensajeros guardaron las obras de Cristo y llevaron a cabo la obra de Cristo en cada edad en que ellos vivieron, y fue Cristo a través de ellos cumpliendo su obra correspondiente a cada edad. Y ahora para el día postrero, Cristo en su ángel mensajero estará cumpliendo su obra correspondiente a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y por eso es que llegará un momento en que este ángel mensajero será adoptado, y serán también adoptados todos los creyentes del día postrero que estarán en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, recibiendo la palabra de Jesucristo a través de su ángel mensajero. Y con esa palabra, todas estas cosas que deben suceder pronto estarán siendo dadas a conocer. Ahora, son los ministerios de Moisés y de Elías los que estaban en el monte de la transfiguración, a cada lado del Señor Jesucristo. Allí estaban Moisés y Elías en sus cuerpos teofánicos, o sea, en sus espíritus, que son cuerpos como los que tenemos aquí, pero de otra dimensión. Y ahora, eso nos muestra que para el día posterior, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles,
Los ministerios que estarán siendo operados por Cristo en Espíritu Santo son los ministerios de Moisés y de Elías, y en el centro, el ministerio de Jesús. El ministerio del Señor Jesucristo es el ministerio central en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo, con los ministerios de Moisés y de Elías, para manifestarlos en su ángel mensajero, donde estará manifestando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Ese es el misterio del séptimo sello. Ese es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero, para pagar a cada uno conforme a sus obras. Al trigo, pues conforme las obras del trigo, que son buenas obras, y por consiguiente van a ser en el día postrero transformados. Y por eso son llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta. Cristo dijo, y enviará a quienes, y enviará a sus ángeles con gran voz de ¿qué? De trompeta. ¿Y qué harán? Juntarán a sus escogidos. Y eso es lo que sucedería en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. ¿En qué territorio? En el territorio de la América Latina y del Caribe. Y por eso Dios les colocó a ustedes en el territorio de la América Latina y colocó a otros en el territorio del Caribe, porque es el territorio donde la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo, en carne humana, en su ángel mensajero, sería llevada a cabo, y a través de quien estaría manifestando los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los ángeles del Señor. Estos ministerios están representados también en el cielo, en el templo que está en el cielo, y estos ministerios representados allá son los ministerios de Gabriel y Miguel, los arcángeles que están a cada lado allí de Dios. Ahora podemos ver que lo que Dios está haciendo, lo que Jesucristo ha estado haciendo, es materializando en carne humana lo que está en el cielo. Por eso ustedes pueden ver que el templo que está en el cielo, Dios le mostró a Moisés ese modelo y le dijo que lo hiciera de acuerdo a ese modelo, el templo o tabernáculo que Moisés hizo. Porque el tabernáculo que Moisés hizo, siendo tipo y figura del que está en el cielo, es la representación del templo que está en el cielo. Y por eso, así como Dios está en su trono, ahí en el cielo, en el lugar santísimo, Dios en espíritu se movió al tabernáculo que construyó Moisés y moró en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro. Aquellos dos querubines del templo que está en el cielo representan a los arcángeles Gabriel y Miguel. Y del templo del Señor Jesucristo, que es su iglesia, representan los ministerios de Moisés y de Elías. El ministerio de los dos olivos, como lo mostró luego el rey Salomón. Y todo eso, vean ustedes, es lo que Cristo estaría materializando en el día posterior, las cosas correspondientes al lugar santísimo, así como Él materializó las cosas del lugar santo en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Miren, materializó el candelero o candelabro de oro con las 7 lámparas y las 7 luces encendidas. Las 7 luces representan los 7 ángeles mensajeros llenos del Espíritu de Dios, esas 7 mechas encendidas, esos 7 mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Y las 7 lámparas representan las 7 edades de la iglesia gentil, o sea, el grupo de escogidos de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Así es que, y el candelabro completo, pues representa a la iglesia del Señor Jesucristo con todos sus miembros y con todos los 7 ángeles mensajeros. Pero luego, vea, esa era la forma de ser alumbrado el lugar santo. Pero el lugar santísimo no tenía lámparas. El lugar santísimo lo que tenía era la misma presencia de Dios. Y la luz allí era la luz de Dios. La luz de Dios es manifestada allí. Y eso es lo que la edad de la piedra angular tendría en el día postrero. Porque ya las 7 edades de la iglesia gentil con sus 7 estrellas pasaron. Y ahora es la edad del lugar santísimo. La edad en donde Cristo mismo, como el león de la tribu de Judá, como de reyes y señor de señores, estaría en el lugar santísimo resplandeciendo como el sol de justicia.
Esa es la promesa para los escogidos, para el día postrero. A los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ya no ninguna de las 7 estrellas de las edades pasadas, sino el sol de justicia, que es el mismo Cristo. Y también él dice, al que venciere yo le daré la estrella de la mañana. Y luego Cristo, eso está en Apocalipsis capítulo 2, verso 28. Y luego en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 nos dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y el yo soy que Jesucristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora la estrella de la mañana es para ser vista durante la mañana, es la estrella más brillante y la que permanece siendo vista aún cuando ya es de día. Y aún, vean ustedes cuando ya el sol está alumbrando, aunque algunas personas no lo pueden ver porque todavía no se ha levantado por completo, pero ya está alumbrando, ya está amaneciendo, la estrella de la mañana está ahí resplandeciendo. Las demás estrellas se han ido desapareciendo y las que se ven pequeñitas, pero ya cuando esclarece, aunque todavía el sol no se vea, ya las estrellas fueron pasando, porque las estrellas pertenecen a la noche y son figura de los 7 mensajeros y de los escogidos de las 7 edades de la iglesia gentil. Dios le dijo al profeta y patriarca Abraham que su descendencia, su simiente sería como las estrellas del cielo. Y eso se cumple en los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo. Y entre las estrellas, pues hay luceros. Hay estrellas más grandes que se ven. Esos son los ángeles mensajeros de cada una de las 7 edades de la iglesia gentil. Pero ya, la noche de las 7 etapas de la iglesia gentil ha llegado a su final. Por eso la iglesia estaba representada ¿en qué? En la luna. Y por eso aparecían estrellas y los hijos de la iglesia estaban representados en todas esas estrellas que se ven en el cielo. Pero ahora encontramos que en el día postrero, en el 7º milenio, el sol ya ha comenzado a alumbrar. Y la estrella de la mañana es la que nos da el mensaje de que un nuevo día dispensacional ha comenzado. Porque cuando usted ve la estrella de la mañana y ve la claridad, ve que ya está esclareciendo, aunque no ve el sol, ya sabe que es la luz del sol. Y la estrella de la mañana da ese testimonio que un nuevo día está comenzando, está rayando el alba, como cuando Jacob tenía al ángel de Jehová agarrado y no lo soltaba, y el ángel le decía, suéltame, que tengo que irme, ya está rayando el alba, suéltame, que tengo que irme, ya rayando el alba. Vean ustedes, Jacob le dijo, yo no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Y el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? El ángel sabía cómo se llamaba, pero hay cosas que la persona misma tiene que hablarlas para recibir la bendición de Dios. Porque con el corazón, ¿qué? Se cree, pero con la boca se hace confesión para salvación. Ahora, miren ustedes, Jacob le dice al ángel, pues me llamo Jacob. El ángel le dice, no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con los hombres y con Dios, y has vencido. ¿Y cómo había luchado con Dios? Pues allí estaba luchando con Dios porque Dios estaba en su cuerpo teofánico, en ese cuerpo angelical. En ese cuerpo angelical estaba Dios, porque ese es el cuerpo teofánico de Dios, llamado el ángel de Jehová, o ángel del pacto, que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es
el Dios Todopoderoso en su cuerpo teofánico, a través del cual creó todas las cosas. Allí estaba ese ángel, que es el mismo Dios, el mismo Jehová, y es también el mismo Jesucristo, no en su cuerpo físico de carne, sino en su cuerpo teofánico. Por eso es que Jesucristo podía decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Lo vio cuando le apareció como Elohim y comió con Abraham. Y también lo había visto cuando le apareció como Melquisedec. Y lo había visto en otras ocasiones. Y ahora Jacob, miren ustedes, recibe un cambio de nombre. Y Jacob, o Israel, representa al pueblo hebreo como nación, que es el Israel terrenal, y representa a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial. Y para el día postrero, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, ese mismo ángel, que es el mismo Señor Jesucristo, el cual se hizo carne y habitó entre los seres humanos, ha prometido venir al Israel celestial primero y después al Israel terrenal. Esa es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles a su iglesia en el día postrero. Y eso es Jesucristo en el Espíritu Santo viniendo a su iglesia en el día postrero, velado en carne humana en su ángel mensajero y revelado a través de su ángel mensajero, para este cambio de dispensación y para este llamado final, para ser colocados en una nueva edad y en una nueva dispensación y ser terminada la construcción del templo espiritual de Cristo. Ser terminada la construcción del templo espiritual de Cristo, construyéndose el lugar santísimo de su templo espiritual para ser dedicado a Dios, para morar a Dios en toda su plenitud. Esto es, para ser los muertos en Cristo resucitados y nosotros que vivimos ser transformados y habitar Dios en toda su plenitud en cada uno de nosotros. Y eso es la adopción de los hijos e hijas de Dios. Eso es la transformación de nuestros cuerpos para el día postrero. En la visita de Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en Espíritu Santo, a su iglesia, a su templo espiritual, a través de su ángel mensajero. Ahora hemos visto el programa divino correspondiente a este día postrero en el cual nosotros estamos viviendo. Cuando el precursor de la segunda venida de Cristo habló acerca de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, acerca de la venida de Apocalipsis capítulo 19, el jinete del caballo blanco, él dijo en el libro de los sellos, página 256, en español: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová. Es la venida de Cristo en el Espíritu Santo. Es la venida de Cristo con su cuerpo teofánico a su iglesia, para en su iglesia manifestarse en y a través de su ángel mensajero. Es la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, del ángel del pacto en el día postrero en su iglesia, a través de su ángel mensajero, así como se manifestó a través de cada ángel mensajero, en la porción correspondiente a cada edad. Y ahora para el día postrero, en la porción correspondiente al día postrero y a la edad de la piedra angular, que será la plenitud de Jesucristo. Esa es la manifestación correspondiente al día postrero. Y por eso es que estaremos todos adoptados en este día postrero. No es para otro día, no es para otra edad, ni para otra dispensación. Es para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino. Y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare, por medio de su mensaje del evangelio del reino, a través de su ángel mensajero, a través de esa trompeta final, dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto, dándonos a conocer el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y con ese mensaje, con esa revelación de la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Cuando escuchan ese mensaje, dicen:
esto yo lo entiendo, esto era lo que yo estaba esperando, porque les llega directamente al alma, al corazón, porque es un mensaje para el alma de cada hijo e hija de Dios, así como el corazón de la iglesia del Señor Jesucristo es la edad de la piedra angular, porque es el lugar santísimo, y el corazón del ser humano es el lugar santísimo, porque ahí está el alma, o sea, el alma de la persona es el lugar santísimo de ese templo que es la persona, porque en la misma forma en que Moisés hizo el templo e hizo Salomón el templo, Jesucristo está haciendo su templo también, y nosotros como seres humanos somos también un templo para Dios. Tenemos atrio, el cuerpo físico, tenemos lugar santo, que es el espíritu nuestro, y tenemos lugar santísimo, que es nuestra alma. Cuando se habla del alma, también se usa el término el corazón. Así es que, cuando decimos el corazón, entiendan que nos estamos refiriendo al alma de la persona. Ese es el lugar santísimo para Dios morar en toda su plenitud en la persona. Y ahí, el ministerio para el alma de cada ser humano para el día postrero es el ministerio ¿de quién? De Jesucristo, manifestando los ministerios de Moisés y Elías en el día postrero. O sea que el mensaje correspondiente al ministerio del día postrero, el ministerio para el alma de todo ser humano, el mensaje es el evangelio del reino. Ese es el mensaje para el alma de todo ser humano. Y de ese mensaje es que la humanidad tiene hambre y sed. Hambre y sed no de agua natural, ni de pan natural, sino de oír la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, de oír la palabra de Dios correspondiente a este día postrero, de oír la palabra de Dios para el alma nuestra. Es hambre en el alma que la humanidad tiene, y solamente hay un ministerio para traer ese alimento espiritual para el alma de los seres humanos en este día postrero. En las edades pasadas hubo un mensajero en cada edad, a través del cual vino la palabra de Dios, vino el alimento espiritual para las personas. Pero ahora el alimento espiritual para los seres humanos viene en la edad de la piedra angular y dispensación del reino por medio de Jesucristo manifestado en su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés por quinta vez, de Elías, o de Moisés por segunda vez, corrijo, de Elías por quinta vez, y de Jesús por segunda vez. Esos son los ministerios para el alma de todo ser humano, para traer la palabra de Dios correspondiente al día postrero, o sea, el evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y vean ustedes dónde estarían estos ministerios siendo manifestados en el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo. Con razón Juan el apóstol se postró en 2 ocasiones para adorar los pies del ángel de Jesucristo, y él le dijo que no lo hiciera. ¿Por qué? A Dios es que toda persona está llamada a adorar, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora podemos ver quién es el que se sentará con Cristo en su trono. ¿Y cuál es su trono? Porque el trono que está en el cielo es el trono del Padre, donde Jesucristo se sentó. ¿Saben cuál es el trono de Jesucristo? ¿Dónde se sentará el vencedor del día postrero? El trono de David, en el cual Cristo se sentará, y con él se sentará su ángel mensajero. Y Cristo reinará por 1000 años sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y con él estará en su trono su ángel mensajero. Ese ángel mensajero también es el ángel ministrador, el que estará con Cristo en la cena de las bodas del Cordero, y el que tendrá en su mano el libro con los nombres de todos los escogidos para allí ser llamado cada hijo de Dios y recibir su galardón.
Allí estará este ángel mensajero con Cristo. Es el ángel mensajero ministrador para el día postrero. Es el ángel mensajero que recibe el título de propiedad en el día postrero, porque en otros tiempos ese título de propiedad no podía venir a la raza humana. Es en este día postrero donde Cristo lo trae en Apocalipsis capítulo 10 y lo entrega a un hombre. Juan el apóstol representa a la iglesia del Señor Jesucristo pasando por sus diferentes etapas, y representa también a todos los ángeles mensajeros que Cristo enviaría. O sea que en el apóstol San Juan está representada la iglesia del Señor Jesucristo de la primera edad, y también está representado en él el apóstol San Pablo, y también está representada en la segunda edad con su gente y el mensajero de la segunda edad, así de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta y de la séptima también, y de la edad de la piedra angular también. Y cuando Juan sube y ve todo arriba, ve el trono y ve todo, eso es en nuestra edad. Donde se cumple, pues es en el día del Señor, el séptimo milenio, donde esto se materializa aquí en la tierra. La visión que Juan tuvo, vean ustedes, a medida que han ido pasando las edades, se ha ido materializando, se ha ido cumpliendo lo que corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo, se ha ido cumpliendo en cada edad. Y para este día postrero, pues se materializa lo que corresponde al día postrero, a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y el ángel mensajero del día postrero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino es el siervo fiel y prudente que Cristo encuentra en su venida, dándole el alimento espiritual a tiempo, dándole la ración del día postrero, la ración de la edad de la piedra angular, que es el mensaje del evangelio del reino, el mensaje que contiene la revelación divina de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y dice Cristo: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Es la misma promesa mostrada desde otro ángulo. Aparece un siervo fiel y prudente, en cada edad le da el alimento espiritual a los hijos e hijas de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando termina la labor, Cristo a través de sus 7 ángeles mensajeros, los cuales colocó sobre su casa como los mensajeros de cada edad, luego viene la edad de la piedra angular, y ahí coloca a su ángel mensajero para que les dé el alimento espiritual del día postrero, que es el mensaje de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ese es el mensaje que es proclamado en el evangelio del reino, así como el mensaje de la dispensación de la gracia revela, da a conocer la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios muriendo en la cruz del Calvario. Y ahora, para ser revelado el misterio de la segunda venida de Cristo, se requiere el mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y para eso Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué lo ha enviado? Para dar a conocer, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo envía a su iglesia en el día postrero para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, todas estas cosas que deben suceder luego de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. No hay otra forma para entender estos misterios del día postrero, no hay otra forma para entender el misterio de la segunda venida de Cristo,
como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, viniendo con sus ángeles en el día postrero a su iglesia, solamente por medio del mensaje del ángel del Señor Jesucristo, porque ese es el mensaje del evangelio del reino, que también se estará proclamando, se estará predicando, se estará enseñando durante todo el reino milenial. Y con ese mensaje es que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, nos dice el profeta Habacuc en el capítulo 2 y verso 14, y también el profeta Isaías en el capítulo 11 y verso 9. Es el mensaje del evangelio del reino el que da a conocer la manifestación de la gloria de Jehová en el día postrero. ¿Y qué es la manifestación de la gloria de Jehová? Es la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Esa es la enseñanza con la cual serán llenas todas las personas, llenas de ese conocimiento, para así recibir los beneficios de la obra de Jesucristo en su venida como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Hay grandes bendiciones y grandes beneficios que todos los escogidos recibirán con la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y nadie podrá entender estas cosas excepto aquellos que estarán recibiendo y escuchando al ángel del Señor Jesucristo, del cual Cristo dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es un profeta mensajero dispensacional para la dispensación del reino y edad de la piedra angular, el enviado de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Cristo en Espíritu Santo estará velado y revelado en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Y así es como nosotros entenderíamos todos estos misterios, todas estas cosas que la Escritura ha profetizado que sucederán en este tiempo final. Ahora hemos visto el que se sentará con Jesucristo en su trono. Es el ángel del Señor Jesucristo, el cual en el día postrero estaría en la tierra, enviado por Jesucristo, y en él estaría Jesucristo en el Espíritu Santo, manifestado, velado y revelado, como estuvo en los 7 ángeles mensajeros de las edades pasadas, y como estuvo en los profetas del Antiguo Testamento, y como estuvo el ángel del pacto velado en Jesús, aquel cuerpo que nació de la Virgen María. Así es como Jesucristo en el Espíritu Santo estará velado y revelado en el día postrero, dándonos a conocer por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso el ángel del Señor Jesucristo en el día posterior estaría dando a conocer estas cosas, aunque algunas personas de momento no las comprendan. Pero si las personas continúan escuchando y escuchando, es como cuando eran niñitos y fueron a la escuela y los maestros, la maestra o el maestro le enseñó que 2 más 2, 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4. Si no se lo habían enseñado en su casa, su madre, sus padres, cuando llegó a la escuela, eso fue una sorpresa para él. Y a lo mejor la maestra, luego de decir que 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4, luego le pregunta a todos los niños, y a lo mejor todos los niños no captaron esa enseñanza. A lo mejor dicen otra cosa. Pero la maestra no dice: estos muchachitos no son inteligentes, por no decir son un poquito burritos. No son muy inteligentes, pero la responsabilidad está de parte de la maestra o del maestro, porque ellos van allí para aprender. O sea que no van ya sabiéndolo todo, no van sabiendo, van a aprender lo que se le va a enseñar allí. Así es que depende de la maestra. La maestra, si ama a los niños, va la maestra a tener éxito,
porque el corazón de los niños se va a pegar al corazón de la maestra. Y ya la mente de los niños está en mejor condición y el corazón de los niños está en mejor condición para poder comprender lo que la maestra o el maestro le va a enseñar. Y le van a obedecer a la maestra porque la aman. Y la maestra va a enseñar correctamente a los niños con amor. Le va a enseñar en las clases. No va a ser una maestra regañona, sino una maestra amorosa. Hay una diferencia entre regañona y amorosa. La amorosa va a manifestar siempre amor. Y cuando les corrige, les va a corregir con amor. Y va a continuar enseñándoles, aunque algunos no aprendan rápido, pero ella sabe que van a aprender. Porque ella tiene el mensaje de enseñanza que le fue dado. Ella sabe lo que tiene que enseñar y en la forma que lo tiene que enseñar. Y así es para nosotros en este día postrero, como fue para cada escogido en la edad que le tocó vivir. El mensajero vino con la revelación de Jesucristo, ungido con el Espíritu Santo y con el mensaje de Cristo en la boca, colocado por Cristo, y habló ese mensaje. Al principio muchos no entendieron, pero a medida que siguió, continuó predicando, enseñando, Dios fue abriendo el entendimiento y el corazón de las personas fue apegándose al mensajero, y el mensajero se fue apegando a las personas, se fueron amando con amor divino los unos a los otros, y ahí nació una edad. Y así es para nuestra edad también. Vamos a decir 30 años atrás o 40 años atrás, los que estaban en ese tiempo vivos, porque aquí hay muchos jóvenes que 30 años atrás todavía no habían nacido, pero los que estaban en ese tiempo allá atrás, si les hubieran dicho estas cosas, ¿las hubieran entendido? No las hubieran entendido. No era el tiempo tampoco para eso. Pero ahora ha llegado el tiempo para estas cosas ser dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Y a medida que usted las va escuchando, va entendiéndolas más y más. Y cosas que comprendía, las va a comprender. O sea, cosas que primero no entendía, de momento, en una enseñanza, en una conferencia, usted las escucha y, como decimos, algunas veces se le prende la lucecita. Y dice, esto era lo que yo quería entender, y me daba vuelta y me daba vuelta y no lo comprendía. Y mira lo sencillo que es. ¿Cuántos habían comprendido que estábamos en el día postrero? No lo habíamos comprendido. Ni siquiera sabíamos lo que era el día postrero. ¿Y cuántos sabían lo que eran los días postreros? Tampoco. Pero ahora sabemos que los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios quinto, sexto y séptimo. Y ahora sabemos que el día postrero delante de Dios es el séptimo milenio. Y ese es el día del cual Cristo habló cuando dijo, y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. Y ahora, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ¿dónde estamos? En el día postrero. Ahora, eso fue un ejemplo de las cosas que ya hemos comprendido, como también el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ese es el misterio más grande de todos los misterios, y nunca antes había sido dado a conocer a los hijos e hijas de Dios, porque estaba reservado para los escogidos del día posterior de la edad de la piedra angular, la edad que se estaría manifestando ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Cualquier persona puede decir, pero ¿cómo va a ser posible que los alemanes, los franceses, los ingleses y los norteamericanos y los escoceses y también los de otras naciones desarrolladas no obtuvieron ese conocimiento, esa revelación? Y ahora ustedes latinoamericanos que viven en países subdesarrollados, ahora van a estar recibiendo esa revelación. Lo que pasa es que, por ejemplo, a los alemanes le tocó el mensajero Lutero, y por medio de Lutero no fue revelado ese misterio. Y a los ingleses le tocó el mensajero John Wesley, y él nos reveló ese misterio. Y a los norteamericanos le tocó el mensajero William Marion Branham, y él nos reveló ese misterio.
porque ese misterio sería revelado por Jesucristo a través de su ángel mensajero en el día postrero. Y el día postrero es el séptimo milenio, en donde la edad de la piedra angular estaría manifestada, y en donde la dispensación del reino se entrelazaría con la dispensación de la gracia. Y esa etapa caería, conforme al programa divino, en la América Latina y el Caribe. Y eso no es que ahora alguien esté haciendo algo para que le toque a los latinoamericanos y caribeños. Eso ya Dios lo tiene preordenado desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos vio a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él vio esta actividad. Él nos vio desde antes de la fundación del mundo, aquí sentados, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente, y Él se puede mover y se mueve. Lo mismo hacia el pasado que hacia el futuro, porque Él no tiene limitaciones. Así es que Él nos vio en esta noche, y nos vio ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él diseñó su iglesia, mira, cuando Él diseñó su iglesia, ahí Él nos vio. Porque ¿cómo va a diseñar su iglesia y no nos va a ver? No va a saber quiénes son los que van a ser parte de su iglesia. Lo que sucede es que ahora se ha estado materializando la parte correspondiente a este día postrero. La parte correspondiente a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y miren dónde cayó esa parte. Y eso lo muestra en el mismo templo de Salomón y el tabernáculo que hizo Moisés. ¿Dónde estaba el lugar santísimo? Pues en el occidente, o sea, el oeste. ¿Dónde está la América Latina y el Caribe? En el oeste. Es el continente americano. Al continente americano pertenece la América Latina y el Caribe. O sea, no solamente los norteamericanos. Por eso se dice norteamericanos, porque son de la parte norte, donde se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil. Y ahora, en la América Latina, más abajito, se cumpliría la edad de la piedra angular, la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo, con latinoamericanos y caribeños. Este es el privilegio que Dios nos ha dado para la América Latina y el Caribe. Y por eso es que en la América Latina y el Caribe se estaría predicando el mensaje del Evangelio del Reino y dando a conocer el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero. Ese misterio, que en otras edades y dispensaciones no había sido dado a conocer a los seres humanos, porque estaba en la mente de Dios, y de la mente de Dios no salió ese misterio, solamente salieron las profecías relacionadas a ese misterio, pero no el significado y cumplimiento de esas profecías, porque esas profecías se cumplirían, y el cumplimiento de esas profecías sería la interpretación de esas profecías, y sería la materialización de ese programa correspondiente al día postrero. Y ahora podemos ver quién se sentará con Jesucristo en su trono, y quién recibirá autoridad sobre las naciones. Y con Él estarán todos los escogidos de Dios del día postrero, los cuales también serán transformados, y los cuales también todos serán a imagen y semejanza de Cristo, como también su ángel mensajero, y todos tendremos la plenitud de Dios y todo el poder de Dios. Y al ser iguales a Jesucristo, las mismas cosas que Jesucristo hacía, las estaremos haciendo todos nosotros también, porque todos estaremos ya adoptados como hijos e hijas de Dios, con nuestro cuerpo eterno y nuestro cuerpo teofánico dentro del cuerpo eterno, y así estaremos todos adoptados en el reino de Dios. Esa es la manifestación de los hijos e hijas de Dios para el día posterior, de la cual habló el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8 y versos 10 al 30 y digamos al 37 por ahí más o menos, donde habla que toda la creación gime a una y a una está de parto esperando la adopción, o sea, la redención de nuestros cuerpos.
la adopción o manifestación de los hijos e hijas de Dios. Esa es la manifestación prometida para el día postrero. Bueno, y ahí estará el ángel del Señor Jesucristo, porque no puede haber una edad ni una dispensación sin que Dios envíe un profeta mensajero para esa edad o para esa dispensación. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. Bueno, hemos visto quién es el que se sentará con el Señor Jesucristo en su trono. ¿Cuál es el trono? El trono de David. Por eso es que por medio de ese que se sentará con Cristo en su trono, es que Cristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Hijo del Hombre, Hijo de David, se revelará al pueblo hebreo. Y ahí lo vamos a dejar, porque ese es el que se sentará con Cristo en su trono, en el trono de David. Y nosotros estaremos con él también durante ese glorioso reino milenial como reyes y sacerdotes, reinando con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. El que se sentará con Jesucristo en su trono. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Será hasta la próxima ocasión en que estaré nuevamente con ustedes, ya sea en este cuerpo o en el nuevo cuerpo. Y nos veremos nuevamente, porque nos estaremos viendo por el milenio, por 1000 años, y después por toda la eternidad. Este mismo año, vamos a ver si Juan nos dice si este mismo año es que estaremos. Este mismo año estaré con ustedes nuevamente. Ya eso el mes, Juan es el que lo sabe. Así que les veré nuevamente y estaré dándoles testimonio de las cosas que Cristo ha prometido para nuestra edad y para nuestra dispensación. Porque esas son las cosas que deben suceder pronto en este día postrero. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y un momentito, me acompaña la doctora Nelly Sánchez del Perú. Ya Juan le había saludado, la había presentado, pero si se pone en pie de nuevo y les da un saludito para los que llegaron tarde. Ella no solamente es doctora, sino que es algo más grande que doctora. ¿Saben lo que es? Hija de Dios. Como también cada uno de ustedes son hijos o hijas de Dios. Y yo también. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, vuestro ministro, el reverendo Juan Zamorano.